Que me acompañe a Segunda Epístola de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Si usted puede colocarse de pie para que leamos la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Amén. Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, esta mañana te damos gracias por esta palabra. Que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestra vida, que tu palabra pueda llenar nuestro corazón. Señor, ella es alimento, ella es esa fortaleza, ella es esa fuente de donde nosotros podemos saciarnos, y que esta mañana, Señor, cada corazón de los que estamos acá podamos recibirla y podamos atesorarla y podamos vivirla, Señor. Padre, que nada de lo que pueda estar ni en la mente, ni en el corazón, ni alrededor, nada, Señor, vaya a ser un impedimento para que nosotros podamos escuchar tu palabra y podamos deleitarnos en tu palabra. Esta mañana, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, pueda recibir eso que tú traes en este día, porque tu palabra, Señor, es esa fuente donde nosotros a diario nos alimentamos y hoy la necesitamos. Por eso esta mañana bendice tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden estar cómodos, pueden sentarse esta mañana. Y he titulado esta enseñanza Testificando de Cristo. Testificando de Cristo. Vimos que estábamos leyendo Timoteo, una epístola donde Pablo habla a este joven y quiere guiar a este joven, que era alguien que apenas estaba empezando a ejercer su ministerio, a empezar a ejercer su ministerio. Pero quiero introducir hablando un poquito acerca de Pablo, cómo Pablo pasó por prisión
y estuvo en Roma, estaba encarcelado, y dice que cuando Pablo salió ya había sido escrito el libro de los Hechos, y dice luego de que Pablo salió de Roma en la cárcel, dice que él empezó a hacer otra vez viajes misioneros, y en esos viajes misioneros llegó hasta España. Pero dice que había una persona llamada Nerón que empezaron a hacer nuevamente a perseguir y a encarcelar, y nuevamente Pablo cae otra vez en la cárcel. Y dice que en el año más o menos 64 después de Cristo él vuelve nuevamente a estar encarcelado. Y entonces antes, cuando estaba la primera vez en prisión, dice que él estaba en un lugar donde tenía más accesibilidad a que la gente o los que estaban cerca de él pudieran visitarle, pudieran ir sin tanta complicación. Pero esta segunda vez que ya es encarcelado, ya fue en un sitio más complicado, ya fue en un sitio donde para que los amigos y los que lo visitaban pudieran ir, tenían que pasar por grandes situaciones, difíciles situaciones, y Pablo duró allí más tiempo. Entonces, alrededor de ya él estar en el año 65, 66 ahí en la cárcel, dice que empezó a escribir esta carta para Timoteo, porque él anhelaba ver a Timoteo, él anhelaba poder despedirse de Timoteo. Ya Pablo estaba sintiendo que su muerte estaba muy cerca, ya Pablo estaba sintiendo que se acercaba su tiempo, pero él quería ver a Timoteo, que era su discípulo, y anhelaba ver a personas que habían sido especiales para él. Pero como él empezó a ver que de pronto no le iba a dar tiempo, empezó a escribirle una carta a Timoteo. No sé cuántos de ustedes, ¿cuántos aquí alguna vez han escrito cartas? Amén. Hay muchos escritores acá, ¿no? Pero es bonito escribir, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo estábamos pues de conquista, recuerdo que nos escribíamos mucho cartas. Nosotros tenemos muchas cartas guardadas, mantenemos una cajita especial donde están, y Juan José y Juanita las han leído muchas veces, ellos las sacan a veces y dicen, vamos a leer, a ver qué se escribían. Hay otras que no les dejamos leer y las tenemos confiscadas, pero hay unas que sí las leen y que a ellos les gusta recordar, ¿cierto? Y en ese tiempo Pablo escribía unas cartas y escribe la carta para Timoteo. Pero había también una preocupación, no solamente el poder saludar a Timoteo y el poderle ver, sino que él tenía que darle unas instrucciones, y también Pablo estaba preocupado porque el evangelio fuera, la palabra del Señor fuera llevada, porque no se parara ese mensaje, porque se pudiera seguir predicando el evangelio. Entonces es una bendición. Lucas fue el que le acompañó casi hasta su último tiempo, y Lucas estaba ahí, y Lucas escribe, no solamente le ayuda escribiendo, sino que también escribe uno de los evangelios, y de todo esto se enlaza, ¿cierto? El evangelio más lo que escribe aquí, más lo que vemos en Hechos de los apóstoles, todo eso es una historia que se va enlazando. Así que vemos cómo Timoteo llega a ser un gran discípulo. Hoy acá en la congregación nosotros vemos gente que tiene dones, que tiene talentos que le ha dado el Señor, que el Señor le ha llamado, pero hay uno en especial, hay un llamado, hay un mandamiento que el Señor nos ha dado a todos, y es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo le decía a mi esposo, tal vez la gente toma este texto y pensará que cuando habla de todas las naciones es porque Dios va a llevar a todo el mundo a muchos lugares del universo, ¿cierto? Pero realmente tal vez muchos no salgan a muchos lugares, pero desde nuestras casas, desde nuestras propias familias, desde nuestros vecinos, nosotros tenemos que empezar a llevar el mensaje de la palabra. Tal vez usted nunca viaje a lugares lejanos a llevar el mensaje de la palabra, pero usted y yo tenemos que entender que el mensaje es para toda la gente. Todos los días podemos hablar de la palabra. Usted y yo, donde estemos, somos llamados a cumplir esa gran comisión que nos ha dado el Señor. Usted que trabaja en una empresa, ahí usted tiene que ser un mensajero de la palabra del Señor.
usted que tiene familia, usted que tiene amigos, usted que se mueve alrededor de gente, usted es un mensajero de la palabra del Señor. Y sabe, hermano, no sabemos, en el momento que usted habla de la palabra, usted no sabe qué puede pasar en la vida de otra persona. Si usted le está fortaleciendo, si usted le está trayendo una palabra de consuelo, si esa persona está pasando un momento difícil. Ayer hacíamos una vueltecita acá en Santa Rosa, llegamos a un lugar, yo estaba hablando con una persona y cuando hablábamos con ella, estábamos compartiendo de algo que estábamos comprando ahí. Y resulta que ella empezó a hablarme y me empezó a hablar de varias cosas y ya iba a contristarse, pues a llorar, y empezó a hablarme ya de otras cosas, pero me pareció muy especial porque había varias gente ahí y a ella no le importó, sino que ella hablaba y empezó como a desahogarse y empezó como a dejar, y me pareció muy lindo porque aún en medio de eso podíamos hablarle, podíamos llevarla al consuelo del Señor. Y ella me decía, hoy fue un día muy caótico por la mañana, ella vivió una situación difícil y yo le dije, pues hoy el Señor quiere traer paz, hoy el Señor quiere que estés tranquila, todo no está mal. Y empezamos a hablar un momentico, estaba con mi hijo, con Juanjo, él empezó a testificarle un poco acerca de lo que hace en la cárcel, del trabajo que se hace, porque a ella le gusta mucho todo eso. Y fue un momento muy bonito, hermanos, todo tiempo es para testificar. La palabra dice que a tiempo y fuera de tiempo nosotros debemos llevar el mensaje, porque no sabemos en un momento qué podemos hacer en la vida de alguien. No sabemos qué puede suceder. A mí me gustaba mucho cuando yo vivía en Medellín, yo vivía en el sur, vivía en Itagüí, y cuando estaba en la iglesia allí, yo recuerdo que a mí me tocaba pues coger colectivo, en ese tiempo el colectivo, allá en Itagüí. Y resulta que cuando yo me montaba, a mí me gusta y me ha gustado siempre tener promesas, tener trataditos, repartir, regalar, tener dulces, a mí me gusta hacerlo. Entonces cuando yo iba a montarme, yo siempre oraba y le decía, Señor, ayúdame que yo quiero evangelizar. Y se me montaba en un bus, que a veces había, esos buses eran todos llenos. Si me montaba en un bus de Itagüí, en un bus de Prado, esos buses, hermanos, eran, llenos. Y yo me paraba y yo le decía al conductor, y yo, regáleme un momentico, si le puede bajar un poquito la música, que yo quiero dar un mensaje. Y yo regalaba un mensaje. No siempre tenía la valentía, a veces luchaba y yo, me paro, no me paro, ¿será que sí me paro? ¿Será que no me paro? Pero era una bendición cuando yo podía testificar de la palabra del Señor. Y a veces, y ya cuando me distinguí con mi esposo, que éramos novios, cuando llegábamos hasta el metro de Itagüí, que cogíamos el colectivo, yo le decía, ore pues que yo ya me voy a parar a hablar de la palabra. Entonces, entre los dos hacíamos el trabajo, él oraba y yo también pues testificaba. Pero hermanos, dejamos perder esos momentos, los dejamos perder. Porque a veces necesitamos que se siga moviendo en nosotros la presencia del Espíritu Santo y que se siga avivando y que se siga llevando ese mensaje que es de salvación. Aunque nosotros creamos y mucha gente aparentemente no lo necesite, hay vidas muy vacías, hay vidas con mucha necesidad, hay vidas con muchas cosas difíciles y que nosotros podemos llevar una palabra de aliento. Y usted a veces dirá, ¿y de dónde esa palabra? El Señor se la va a dar. El Señor, cuando usted menos piensa, empezó a hablar y usted dice, ¿de dónde me salió todo eso? ¿Cierto? ¿De dónde salió todo lo que yo dije? Es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Pablo daba gracias. Pablo era un hombre que oraba. Pablo era un hombre que oraba, y no solo me imagino por él, sino por todos los que él evangelizó, por todas las obras que él abrió. Él oraba por Timoteo y le está diciendo aquí, doy gracias de que me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Hermanos, por ustedes como iglesia se ora también, siempre en nuestras oraciones, pero aquí hay un grupo de hermanos que también se reúne a orar
Y siempre estamos orando por ustedes, siempre oramos por sus familias, siempre oramos por sus trabajos, siempre oramos por sus necesidades, siempre nos acordamos. Pero Pablo tenía ese sentimiento de dar gracias y de orar por Timoteo. ¿Sabe, hermanos? Ustedes y nosotros tenemos que orar. Orar no solamente por nosotros, orar por otros hermanos en la fe en el mundo entero. ¿Cuántos oran aquí por los misioneros? ¿Cuántos oran por otros hermanos que no tienen dónde congregarse? Por hermanos que pueden estar pasando. Mire, usted y yo esta mañana estamos acá en este lugar cómodos, sentados, tranquilos, aquí escuchando la palabra. Y hay otros hermanos que están escondidos porque no pueden libremente tener la palabra. Yo les predicaba hace días, creo que fue un viernes, como en otro lugar tienen que repartirse la Biblia por hojitas porque allá no les permiten tener la Biblia como la cargamos nosotros. Hay personas que se reúnen debajo de túneles, alcantarillas para poder tener un tiempo con la palabra de Dios. Y usted y yo estamos acá muy tranquilos recibiendo la palabra. Entonces, un motivo de orar es por aquellos que están en otros lugares, que también necesitan de nuestro respaldo. Y Pablo lo hacía, Pablo oraba por Timoteo y oraba por esos ministerios. Él era inspirado por Dios para orar por eso. Hermano, aquí hace poco estuvieron las misioneras que trabajan con el hermano Juan José y su esposa, y ellas nos contaban algunas historias, y de verdad, hermanos, nosotros vivimos muy bien. A comparación de esos lugares, ellos trabajan más que todo con los indígenas, el grupo de ellos, pero es un trabajo fuerte, es un trabajo de luchar, es un trabajo de que usted no puede llegar a meterse igual como lo hacemos y testificamos en algún lugar de la manera que nosotros lo hacemos. Ellos tienen que llegar, primero mirar, identificarse con su cultura, aprender muchas cosas para poder entrar y para poder llevar el mensaje. Es muy diferente a como ellos lo hacen, a como nosotros lo hacemos. Y hay culturas difíciles, y ellos nos decían, ya hay pastores que han perdido la vida por estar testificando en esos lugares. Hay otros que ya les han prohibido que no pueden entrar a ciertos lugares de Colombia, porque allá, si ellos no respaldan otros grupos, entonces no pueden estar allá. Y ya hay unos misioneros que no pueden ir a ciertos lugares. Entonces, Pablo daba gracias. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres que demos gracias, que oremos por aquellos que nos necesitan. Pablo oraba entonces y tenía un gran compromiso con esta persona especial que era Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Dice que era su discípulo, dice que era un joven que estaba empezando un ministerio. ¿Cómo son las características de un joven? Tal vez podía ser temeroso, tal vez apenas empezando a conocer algunas cosas, empezando a comprender algunas cosas, y Pablo ya le llevaba una gran ventaja, porque Pablo ya era un evangelista, Pablo ya era un hombre que estaba sembrando la palabra, que hacía viajes misioneros, era un hombre que le daba un gran testimonio a Timoteo, pero no solamente iba y abría iglesias, visitaba iglesias, hacía viajes, sino que también era encarcelado y también sufría. Entonces ustedes se imaginan la vida de Timoteo pensando, bueno, y si yo voy a llevar el evangelio y yo voy a estar ahí, pero también me pasa lo mismo que a Pablo, y si va y me encarcelan, y si va y me pasan cosas, pero entonces vamos a ir viendo cómo Pablo le habla. Entonces Pablo demuestra un cariño especial por la vida de Timoteo. En el versículo 4 nos dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo muestra esa parte humana, ese compañerismo por ese otro consiervo. Aquí me parece muy bonito, hermanos, cómo Pablo se identifica y dice que se acuerda de sus lágrimas, se acuerda de sus momentos que pasaban. Yo no sé cuántos de ustedes acá como iglesia pueden conocerse a veces unos a otros, pueden saber unos a otros que hay necesidades. Por ejemplo, ahorita orábamos por una hermana que fue operada en estos días y yo les decía, oremos por ella,
igual estaba acá y está aquí, pero les decía, hay que orar por ella, hay que bendecirla, y usted como hermano preguntarle cómo vas, cómo te fue, cómo va tu recuperación. Acá hay hermanos dentro de nosotros pasando necesidades. Sé que hoy la madre de Daisy también está por ahí hospitalizada, hay hermanos que están con enfermedades, hermanos que están en citas, en situaciones delicadas, y tal vez nosotros como iglesia ni cuenta nos damos, ni preguntamos por ellos, ni siquiera somos capaces de saber y preguntar cómo está el hermano, cómo se siente. Pero Pablo sentía ese gran cariño por Timoteo, y Pablo se preocupaba, y Pablo lo amaba y deseaba verlo. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo empezó a ver en la vida de Timoteo unas virtudes. No solamente oraba por él, no solamente tenía un gran cariño y deseaba verlo, sino que dice que empieza a ver unas virtudes en la vida de Timoteo. Y recordó que tenía una fe no fingida, que se le había transmitido a través de la vida de su abuela y de su madre. Me acuerdo de Loida, porque así se llamaba la misionera que estuvo en estos días, la hermana Loida. Pero dice que Timoteo tuvo esa fe no fingida y que vino a ser transmitida por su abuela y por su madre. Y Pablo le dice, y estoy seguro que usted también la tiene. Pero Pablo también veía en Timoteo que él tenía un don que tenía para servir al Señor. ¿Cuál don creen ustedes que tenía Timoteo? De fe también, pero había uno especial para el que Pablo lo estaba preparando. Evangelizar, llevar el mensaje de la palabra. Entonces, a veces es fácil, a veces va a ser difícil llevar el mensaje, porque hay personas que quieren que los manden para los lugares más abundantes, donde hay abundancia, donde es bueno, donde el clima es muy bueno, pero no quieren ir a lugares donde hay necesidad, donde se viven cosas difíciles. Entonces, pongamos un ejemplo, que Emilio fuera a Timoteo y el Señor le diga, Emilio, te voy a enviar a predicar la palabra. Entonces empieza Emilio ahí a luchar, ay, ¿a dónde me irá a mandar el Señor? ¿Y qué me irá a tocar hacer? Y yo sí tendré la capacidad de llevar la palabra. Y empieza Emilio ahí a luchar, la mamá a orar por él, Rafael a orar por él, el papá también. Emilio, usted tiene que prepararse. Y Emilio ahí luchando, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Yo para dónde voy? Yo creo que Timoteo, siendo joven, luchaba con muchas cosas, pero Pablo ve en él grandes dones. Aquí hay personas que tienen dones muy bonitos y ya hemos visto que durante este año hay gente, bueno, el año que pasó y este que está iniciando, algunos hermanos que ya vienen poniendo sus dones al servicio del Señor, algunos que vienen ahí capacitándose y poco a poco los vamos a ir viendo cómo van a ir entrando en este proceso. Pero hay personas, aquí hay jovencitos, jovencitas que se están preparando en la alabanza, que tienen el don y que aunque en este momento no lo estén ejerciendo, si el Señor se los ha dado en algún momento, ustedes le van a servir al Señor con ellos. Ustedes le van a servir al Señor. Ahí están nuestros hermanos también de Entre Ríos, ustedes también le van a servir al Señor. Porque el Señor no los trajo por casualidad, el Señor los trajo con propósito. Y a las chicas, porque yo sé que ustedes, el Señor no las está preparando porque sí, sino porque tiene un gran propósito con ustedes y lo va a cumplir. Lo mismo que con cada uno. Así que Él le habla de su fe no fingida, le habla de lo que se transmitió de su abuela y de su madre. Lo importante de nosotros, dar un buen testimonio a nuestros hijos. Dar un buen testimonio a nuestros hijos. ¿Sabe? Que cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta, Pablo le está dejando como una herencia, porque Pablo ya sabía que estaba cerca de morir y él le quería dejar una herencia a Timoteo, pero su herencia no era económica, su herencia era todo lo que él había aprendido y todo lo que había conocido a Jesucristo para que Timoteo pudiera transmitirlo a las otras generaciones.
A veces uno puede que no tenga todavía herencia para los hijos, pero le estamos dejando otra clase de herencia, ¿cierto? Que son nuestros consejos, nuestro buen ejemplo, una vida de seguir al Señor. Entonces, esa fe la aprendió Timoteo de su abuela, de su mamá, y luego estaba ya ahí Pablo como ese mentor, como ese compañero, como ese maestro que le guiaba y que le ayudaba. Muchos acá necesitamos que el Señor siga formando nuestra vida, ¿cierto? Que siga formando. Yo le preguntaba a mi hijo, recuérdame otra vez, ¿cómo es el nombre del lugar donde íbamos? Que yo te pregunté, a llevar la palabra. En Salgar, se me olvida. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos apenas muy recién empezando el ministerio, con el pastor pues que nos envió a este lugar, que es muy misionero, él es misionero. Nosotros venimos de una iglesia misionera también y nos gustaba mucho hacer misiones. Yo estaba estudiando la peluquería con otras hermanas en Medellín y recuerdo que hacíamos muchas campañas, hacíamos en muchos lugares, íbamos, motilábamos, peinábamos a las niñas, hacíamos muchas cosas, pero para llevar el evangelio. Y en ese tiempo en Salgar se desbordó una quebrada, un río muy grande allá en ese lugar, hizo muchos estragos y nosotros ya íbamos en varias veces a llevar allá el mensaje. Habían fines de semana que nos íbamos a llevar el evangelio, a hacer el almuerzo, a compartir con los niños. Era un grupo muy grande, nos reuníamos en unas escuelas, pero cuando íbamos en el camino habían caseríos. Hermanos, nos sorprendíamos. Igual yo sé que nos falta mucho por conocer y que pueden haber muchos de ustedes que conozcan un poco más que nosotros, pero cuando íbamos por el camino hacia Salgar, habían unos lugares como unas islas al lado del río, y allá, hermanos, habían casas, o sea, en unas situaciones muy difíciles, sin tener servicios públicos. Ellos vivían en carpas con muchos niños, y apenas nosotros llegábamos en los carros en los que íbamos, esos niños, hermano, uno no sabe de dónde salen, porque apenas paraban los carros se llenaba eso de niños, porque se llevaba ropa, se llevaban cosas para compartir con ellos. Sacábamos, nosotras que teníamos pues la oportunidad, las peinillas, las cositas, los peinábamos. Hermanos, ustedes no saben lo que era de bonito hacer esa obra. Y recuerdo que una de las veces que viajamos, había una anciana viviendo una situación muy complicada, vivía con unos plásticos encima, tenía un fogoncito ahí ya muy malito, y recuerdo que el equipo que iba con el pastor, mi esposo, varios, se bajaron en un instante mientras repartimos unas cosas, peinamos a los niños. Ellos se bajaron y le organizaron el techo, le cambiaron, le pusieron unas cejitas, porque llevábamos cosas de acuerdo a las necesidades que ya habíamos visto, se llevaban para poder luego organizar. Y le organizaron el fogón, le levantaron el fogón. Hermanos, eso le quedó muy organizadito, pero era una situación muy complicada. Y a veces nosotros no entendemos cuándo Dios nos va a usar para llevar la palabra. De muchas maneras nos va a usar, pero a Timoteo lo estaba preparando por medio de Pablo, y le estaba diciendo: usted tiene dones para que sirva y para que predique. Ya lo estaba preparando. El verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le habla de no solamente ser fiel, de que tenía una fe no fingida. Cuando hablamos de esa fe no fingida, hermanos, es una fe real, una fe donde Jesucristo sea el centro, una fe donde de verdad no dejemos de testificar aquel que es la vida y que es la oportunidad para la gente, y una fe donde yo de verdad esté dando testimonio. Tenemos que aprender mucho, tenemos que aprender a vivir esa vida de testimonio para que otros también conozcan a Cristo. Yo les decía ayer, compartiendo un poco con la clase de los bautismos, que a veces la gente dice una palabra, los cristianos la dicen mucho, dicen: a mí no me importa lo que otros piensen de mí,
A mí me importa lo que piense Dios. Pero hermanos, a nosotros sí nos debe interesar qué testimonio damos y qué vida vivimos. Porque la palabra también habla de que somos sal, de que somos luz y que somos cartas leídas. Así que sí nos debe importar lo que piense la gente de nosotros. Que a veces, como le decía yo a los hermanos, no es que hagamos lo que la gente quiere, pero sí que nosotros sepamos que la gente está mirando nuestro comportamiento, nuestra vida, y que somos luz para ellos. Alguien ayer, ahí donde estábamos con mis hijos compartiendo con esta persona, nos hablaba de hermanos de acá de la iglesia. Imagínense, nos hablaba de hermanos, nos decía, usted es la pastora de esa iglesia donde va esta persona. Y yo le dije, sí. Me dijo, uy, esa persona es muy especial, esa persona cambió mucho, esa persona, mejor dicho, Dios lo transformó. Nos decía, Dios lo transformó. Y yo le voy a transmitir ese mensaje a esa persona, porque esa persona me habló muchísimo de esa otra persona. No le puedo decir el nombre a ustedes, se lo voy a decir a él personalmente, pero me decía, es una persona que Dios ha transformado, es una persona que Dios ha cambiado, es una persona de la que veíamos muchas cosas y ahora es diferente. Me decía, yo sí creo que Dios hace algo, yo sí creo que Dios hace algo. Y cuando Dios habló esa palabra a mi vida, me dijo, directo se lo vas a decir a esa persona, porque Dios se lo debe de hablar por algo. Entonces, cuando nosotros somos cartas leídas, la gente está mirando qué hacemos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Y Timoteo tenía que aprender eso, que él iba a ser testimonio para muchos, así como Pablo lo había sido, que él iba a ir a muchos lugares, así como Pablo lo había hecho, que tal vez iba a pasar situaciones difíciles como Pablo. Hermanos, seguir a Cristo también a veces va a ser difícil. ¿O cuántos creen que seguir a Cristo es muy fácil? ¿Es muy fácil? No, a veces es complicado, pero ahí es donde está lo que dice este verso. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, que avives el don de Dios. Yo creo que aquí todos tenemos un don, no el mismo, porque son diferentes los dones que Dios da, los talentos que Dios da. Aquí hay hermanos que hacen cosas muy lindas, que hacen manualidades preciosas. Aquí hay hermanos que cocinan delicioso. Acá hay hermanos que tienen unos talleres muy buenos. Por ejemplo, los hermanos ahí de Entre Ríos, algún día les llevaremos por allá. Ellos tienen un almacén del bebé, para los que vayan a encargar bebé próximamente. Y ellos tienen un almacén y venden unas cosas hermosas que cuando uno va, uno se antoja. Pues yo me antojo de lejitos, ¿cierto? Yo digo, sí, tan bonito eso. Pero realmente es un almacén muy hermoso. Y hay gente, y la hermana trabaja y ella nos contaba un poquito de su historia, cómo se atrevió a hacer muchas cosas porque ella quería avanzar y por muchas situaciones. Pero hermanos, aquí dentro de ustedes uno se queda sorprendido con los talentos que tienen, las cosas que hacen, y uno dice, qué dones los que ha puesto Dios. Y en Timoteo había puesto ese don de enseñar, de predicar, de ser un pastor que iba a llevar la palabra del Señor. Dios, y Pablo quería decirle a él que avivara ese fuego, que encendiera ese fuego, esa pasión. Usted y yo hoy necesitamos que se encienda esa pasión. Hermanos, de verdad lo necesitamos. A usted no le puede dar pena ni cuando esté en la calle, ni cuando esté en una cita, ni cuando esté en su trabajo. Es que usted es el mismo aquí en la calle, ¿cierto? Nosotros a veces no somos iguales en todos los lugares. No somos iguales. Pero usted y yo deberíamos ser cristianos aquí, afuera y donde estemos. Y hablar de la misma manera aquí en la iglesia, afuera en la calle, con nuestra familia, o sea, en todo lugar. No es que usted cambie de acuerdo al sitio donde está. No es que usted cambie porque está con sus amigos, no es que usted cambie porque está, no, usted es el mismo. Por eso cuando uno es el mismo, usted no tiene que aparentar nada. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, avive el fuego, encienda ese fuego de Dios. Yo creo que Pablo tenía
un avivamiento muy fuerte en su corazón. Porque Pablo, aunque era encarcelado y lo que fuera, Pablo seguía hablando de la palabra. Y Pablo no se detenía por nada. Y él le dice a Timoteo: avive el fuego del don. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, piense ahí un momentico, cuántos de ustedes servían al Señor? ¿O cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Y de pronto usted dirá: a mí me gustaría servir. ¿Sabe? Yo le digo mucho a mi esposo: a mí me gustaría que en la nueva iglesia podamos tener un espacio para atender a personas. El sueño de mi esposo y yo es que esas personas que, por ejemplo, tienen enfermedades que a veces son complicadas, o gente que no comparte con muchas personas, nosotros podamos hacer actividades y tenerles allá, y podamos compartir con ellos un almuerzo, y podamos tener un tiempo de actividades donde ellos salgan de su tristeza, de su soledad, de muchas cosas, y poderles propiciar un ambiente diferente. Qué bonito sería eso. Ancianos que a veces la gente los abandona y que no les presta atención, que hasta sus hijos los abandonan, y que usted pudiera ir a un lugar y bendecir a esos ancianos. Usted no sabe lo que produce un abrazo. Un abrazo. Hay ancianos, hay mujeres, personas que a veces nadie las abraza, que a veces nadie les dice una palabra bonita, y cuando llega alguien a abrazarle, usted le cambia la vida a esa persona. Entonces a nosotros nos gustaría mucho poder hacerlo, que en la nueva iglesia que tengamos haya un espacio donde sucedan cosas bonitas y donde se pueda bendecir y donde se pueda llevar aún más la parte evangelística a esa gente que nos necesita. Los ancianos, los niños, las mujeres, o sea, todos necesitamos de la presencia de Dios. Pero hay situaciones que vulneran mucho a nuestra sociedad y ahí debemos estar presentes. Así que hay que avivar el fuego, y yo sé que muchos de ustedes acá han dejado de apagar el fuego. Muchos que servían ya no sirven. Muchos que antes con ese gozo hacían muchas cosas en la iglesia ya no lo hacen. Y qué bueno que usted lo pudiera hacer. Estos días decíamos: necesitamos maestros. Ya gracias al Señor hay 2 maestras nuevas que se estarán añadiendo. Ya ellas más adelantico también les estaremos haciendo su graduación después de la capacitación. Pero ya ellas pasaron su capacitación primera y ya están haciendo el proceso para integrarse. Pero hermanos, hay mucho por hacer. Dentro de la iglesia hay mucho por hacer, y qué bueno, por eso es que se están uniendo. Y yo sé que hay otros que tienen dones y ahí los tienen, quietecitos, apagados, fríos. Hay otros que nos dicen: yo quiero, pero más adelantico van a poder, porque ahí vienen en ese proceso. Pablo le decía entonces que avivara ese fuego. El verso 8 nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y Pablo lo llevaba a no avergonzarse, lo llevaba a ser valiente, lo llevaba a no tener temor. ¿Cuántos a veces cuando van a hablar de la palabra sienten temor? Amén, ¿cierto? Muchos, porque uno es como luchando: ¿empiezo o no empiezo? O sea, da mucha lidia a veces dar el primer paso de empezar. Cuando usted ya abre la boca, el Señor empieza a llenarle y empieza usted a salir palabras que usted ni siquiera sabía. Pero qué importante es entonces no avergonzarnos del evangelio. Mucha gente hace cosas indebidas, mucha gente hace cosas que ante los ojos de la sociedad son malas y no se avergüenzan, ¿cierto? Y todo el tiempo lo están haciendo y no se avergüenzan. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo, que tenemos la verdad, que tenemos su palabra, nos avergonzamos. Nos quedamos callados, no hablamos, no ayudamos a otros. Y Pablo le decía: no te avergüences, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que lo más bonito que podemos y que nos ha pasado en nuestra vida es tener a Jesús. Yo no sé si usted le da gracias todos los días por la salvación. Yo no sé si usted le da gracias que le rescató.
de donde le haya rescatado, ¿cierto? No sé si usted le da gracias que lo haya perdonado, que su misericordia se extienda cada mañana. Mire, hermanos, estar acá es un privilegio. Que esta mañana el primer regalo que usted recibió fue abrir sus ojos y ya de ahí levantarse y moverse y comer y hacer muchas cosas. Usted es bendecido. Y fuera de eso, que usted pueda tener a Jesucristo, la salvación, que Él se fijara en nosotros, hermanos. Es que, ¿qué somos nosotros? Nada. Por más que usted ante la sociedad quiera ser el mejor y que lo alaben mucho y que le digan muchas cosas, si usted no tiene a Cristo, a la final nada va a valer, porque dice la palabra que cuando nosotros nos avergonzamos de Él, un día estaremos en su presencia y dice que Él también se avergonzará de nosotros. Y qué triste, yo siempre lo digo, qué triste uno llegar ahí a la presencia de Dios y que el Señor dijera, yo no lo conozco. O sea, yo pienso que eso sería una de las cosas, no, es que sería la cosa más dura. Que Dios dijera, yo no te conozco. Eso sería fuerte. Ahí se nos acaba todo. Entonces, qué bonito es poder decir, yo no me avergüenzo del Señor. Es lo mejor que tengo y definitivamente, hermanos, es lo mejor que tenemos definitivamente. Porque sin Él no podemos hacer nada, como dice la palabra. Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos capacita, Él es el que nos perdona, Él es el que nos levanta, el que aviva el fuego de nuestro corazón. Sin Él nada podemos hacer. Entonces, no nos avergoncemos del Señor. Si Él es lo más bello que tenemos y si Él vino a darnos la salvación, ¿por qué nos avergonzamos de Él? Y yo le motivo y le reto esta mañana que cuando usted vaya a hablar, hágalo con pasión, hable del Señor. Porque Él un día le conquistó a usted y también quiere conquistar muchas vidas. Porque Él un día le salvó a usted, me salvó a mí y quiere salvar muchas vidas. Vino a buscar y a salvar lo que se está perdiendo. Así que no nos podemos avergonzar. Dice también en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando habla de que Él nos llamó con un llamamiento santo, está hablando de que nos hizo un llamado especial, un llamamiento que es sagrado. Qué bueno que el Señor nos llamó con ese llamamiento. Entonces usted, como ha sido tan bendecido y como Dios hizo algo especial, usted así debe responder en su presencia. Y ahí es donde viene enlazado todo esto, el avivar el fuego del corazón, el no avergonzarme, el yo poder buscar al Señor como tiene que ser. Todo eso viene entrelazado. Y vuelvo y les digo, no es fácil, pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando para agradarle al Señor, para amar al Señor, para crecer en el Señor y para que podamos llevar ese evangelio a toda la gente que lo necesita. El verso 10 al 12 nos dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía en quién había creído y él decía que no se avergonzaba, decía porque era un ser poderoso. Un ser poderoso, hermano, usted no tiene a cualquiera a su lado, usted tiene al ser más poderoso. Ahorita lo cantábamos en una canción. Nosotros no seguimos a un Dios de metal, de bronce, de manera cualquier diosito. Nosotros seguimos al Dios grande y poderoso, al Dios creador de este universo, al Dios que puede cambiar las cosas en un instante, al Dios que hace milagros, al Dios que restaura nuestras vidas. Ese es el Dios todopoderoso. Y Pablo lo sabía, pero él dice, y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es un depósito? ¿Qué se guarda en un depósito? Muchas cosas, ¿cierto? Es un lugar amplio donde se guardan muchas cosas. Y esa vida de nosotros es como ese depósito donde Dios ha depositado su palabra, ha depositado su presencia, y que nosotros podamos guardar todo eso, pero no para quedárnoslo para nosotros, sino para compartirlo con otros. Y Pablo lo decía y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Le está diciendo, ese depósito que hay en mí, también reténgalo usted. Le está diciendo a Timoteo, le está diciendo: retenga las sanas palabras que oyó de mí, la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Y ese es el mismo motivo del que Dios nos habla hoy. Eso que tenemos en nuestra vida, esa fe, ese amor, esas palabras que hemos escuchado. Mira, hermano, usted que viene y escucha palabra, ya no los viernes, ahora los miércoles. Usted viene y escucha palabra los domingos, usted escucha palabra en la mañana en la oración. Todo eso de lo que usted se está llenando, ¿usted qué hace con eso? ¿Usted qué hace con eso? Hay unos que ya están así gorditos, muy gorditos, espiritualmente, llenos de palabra, ¿cierto? Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Y Pablo lo hablaba, decía: ese depósito que yo tengo, que te he transmitido, que tú también lo puedas transmitir. Cada vez que aquí se les hable de algo y que usted sepa que lo puede poner en práctica, trate de hacerlo, hermano, trate de hacerlo. Y el primer lugar es ¿dónde? Mi casa. Mi casa es el primer lugar de testimonio, porque es el lugar donde yo soy como soy, ¿cierto? Ahí en nuestra casa nos conocen, creo que nos conocen, y es ahí donde mostramos muchas cosas. Y ese depósito que tenemos que bendecir a nuestra familia, amar a nuestra familia, transmitirle esa fe a nuestra familia. Y usted dirá: pero es que yo hablo de esa fe, pero mi familia no cree. No importa, siga orando por ellos. Cuando usted ya les ha hablado y muchos no quieren seguir al Señor, usted simplemente siga orando por ellos, porque esa palabra nunca va a llegar vacía. Porque estoy segura que a más de uno de ustedes, cuando sus familiares no han querido estar acá en la iglesia, no han buscado, pero tienen problemas, ¿a quién buscan? A usted. ¿Y qué le dicen? Ore por mí, que a usted Diosito sí lo oye. Ore por mí, ore en esa iglesia por mí. ¿Cierto? Lo llaman porque ven en usted algo de eso que está de Dios en su vida. Algo que está de Dios en su vida. El versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las sanas palabras. Que nosotros podamos transmitir un evangelio que de verdad es real, no adulterado, un evangelio que de verdad cambia las vidas. Hoy se adultera mucho el evangelio. Hoy se predica muchas cosas erróneas, hoy se predican muchas cosas que no son de bendición. Hoy se predica mucho la prosperidad, hoy se predica mucho los milagros, hoy se predica mucho de que usted siembre, se predican muchas cosas. Pero la palabra dice, y Pablo dice: predica este evangelio de las sanas palabras, una doctrina sana. Y ustedes también, cada vez que acá se les predica, por eso usted debe traer la Biblia, por eso usted debe traer un cuadernito si puede anotar, porque a veces desde acá usted va a estar mirando los textos que se le dan, usted va a estar confrontando con su Biblia que sí, lo que le estemos enseñando esté ahí, que lo que le estemos diciendo es verdad. Y si en algún momento nos equivocamos, pues también nos tendrán que corregir, que a veces no nos gusta, ¿cierto? Porque a veces ser corregidos es complicado. Pero hermanos, la sana doctrina, que usted esté seguro que en este lugar donde está, recibe una sana doctrina, que es la que le está ayudando a crecer, y que usted transmita a otros esa sana doctrina, esas sanas palabras. Yo quiero que usted como conclusión guarde en su corazón que Pablo trajo a Timoteo una instrucción, que Pablo trajo una advertencia. Él le estaba instruyendo para ser la persona que luego iba a llevar ese mensaje, que iba a testificar. Le estaba dando una advertencia de que cuidara, de que llevara una buena doctrina, de que no se avergonzara.
le estaba explicando cómo debía llevar ese ministerio, que no iba a ser fácil. Lo amaba, lo cuidaba, le decía palabras bonitas porque Pablo lo tenía como su discípulo. Y Pablo lo bendice. Ya finalizando, casi ya para morir, Pablo bendice a Timoteo porque sabía que era la personita que iba a transmitir todo eso que él le había enseñado, ese legado. Y lo más importante es la palabra del Señor, que siempre Jesucristo sea el centro de todo, que Jesucristo y su palabra sea lo más importante de este lugar, de su casa, de su vida. Y yo sé que en eso estamos trabajando, ¿cierto? En eso estamos trabajando, de que Cristo nunca deje de ser el centro de este lugar, que nunca deje de ser el centro de nuestra vida y que aprendamos, al igual que aprendió Timoteo, que hay mucho por corregir, que hay mucho por aprender, que hay mucho para no avergonzarnos, que tenemos que avivar el fuego de nuestro corazón. Tenemos que avivar ese fuego y que llevar el evangelio a veces no va a ser fácil, no todo va a ser color de rosa. Usted no le puede decir a la gente, a nadie ni a las personas que al llegar al evangelio va a ser fácil, porque hay gente que le dice a otros, es que venga que allá se le van a acabar sus problemas. No, venimos al Señor y la palabra habla de que en el mundo seguiremos teniendo aflicciones, situaciones complicadas, porque estamos en este cuerpo, pero estamos con el Señor, que no es lo mismo estar solos que estar con el Señor. Amén. ¿Qué tal si estamos